Hola, hola, muy buenos días. Gracias a todos ustedes por permitirnos nueva vez entrar a sus hogares en una entrega más de esta sesión de salud, Salud por Dos. Hoy la doctora Ibe no está conmigo, así que un saludo, doctora. Yo sé que usted me está viendo desde su casa, igual que muchos de nuestros amigos televidentes que nos siguen cada jueves en esta sección de salud. Sabemos, y como hemos estado hablando en los últimos jueves, estamos en el mes del corazón, el mes de prevención cardiovascular, porque este 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Y por eso hemos estado hablando de cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares. Hemos hablado de hipertensión, hemos hablado de dislipidemia, de tabaquismo, y seguimos hablando en el día de hoy de un tema sumamente interesante y que está en boga. Es uno de los temas modernos de esta sociedad que nos lleva cada día a un estado emocional interesante, es el estrés. Cómo el estrés modifica nuestro organismo para hacerlo más susceptible a algunas enfermedades y cómo realmente cuando logramos descansar adecuadamente, cuando logramos dormir, cuando tenemos espacio de esparcimiento al aire libre, pues eso pudiera mejorar algunos de nuestros estados emocionales y por lo tanto repercutir sobre la salud cardiovascular. Como Ibe no está en el día de hoy, yo no estoy solo. Me hice acompañar de uno de mis mejores amigos, colegas del Instituto Dominicano de Cardiología, el doctor Edgar Cadena, quien es cardiólogo internista igual, trabaja con nosotros en el Instituto Dominicano de Cardiología y trabaja también en un centro cercano de la ciudad que es el Centro Médico Caribe. Así que en el día de hoy vamos a hablar dos cardiólogos. Siempre habla una odontóloga y un cardiólogo, pero hoy vamos a hablar dos cardiólogos del riesgo cardiovascular y qué hace el estrés con ese riesgo. Bienvenido, doctor Edgar Cadena. Muy buenos días, doctor. Muy amable. Gracias por la invitación y por el espacio para poder contribuir con un granito en este mes que es el mes de la salud cardiovascular y específicamente el 29 de este mes que celebra el Día Mundial del Corazón. Y muchos de los aportes que podemos hacer como cardiólogos son esos pequeños granitos de arena, hablando de situaciones o estados donde el propio ser humano puede intervenir y con esa intervención pues, puede mejorar su salud cardiovascular. En este caso, pues tocaremos el tema del estrés. Correcto. Miren, la salud cardiovascular es tan interesante para el mundo que el 2019 18 millones de personas a nivel mundial murieron por alguna afección cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que una gran población mundial pues tiene riesgo y oigan, el número de muertes, lo que significa que es superior a muchas de las patologías que vemos frecuentemente, hablar de cáncer, hablar de cáncer uterino, de cáncer de mama. Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares globalmente hablando, matan más de 18 millones de personas anual, lo que significa que estamos hablando de cifras mayores, estamos hablando de que prevenir enfermedad cardiovascular, estamos previniendo una gran cantidad de muertes. Vemos, Cadena, que esos factores, como hemos hablado, factores de riesgo que llevan a enfermedad cardiovascular, podemos controlarlo, podemos prevenirlo, la dislipidemia, podemos controlar colesterol, podemos controlar hipertensión, podemos disminuir e incluso pedirle a nuestros pacientes que dejen de fumar. Como el estrés en esta vida tan moderna que llevamos todos, los hombres, las mujeres, principalmente los jóvenes de menos de 55 años, porque eso es un dato interesante. Las personas que más riesgos cargan en este momento, desde el punto de vista de estrés, son aquellos que todavía tienen una vida laboralmente activa, aquellos un poco más jóvenes, menos de 55 años. ¿Cómo incide realmente el estrés como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular? Es correcto, es un factor de riesgo que puede ser modificable y que es en su gran mayoría predisponente en los pacientes jóvenes o en el adulto joven. Junto con el modernismo y el progreso de nuestro país y de la sociedad en general, pues junto con esto pues se lleva un estilo de vida más alterado, mucho más rápido, no cumplimos horarios de descanso de una manera adecuada,
A veces tenemos por la misma situación social tener más de un empleo. Algo importante Sí. que mencionaste ahí rápidamente, Cadena, el asunto del descanso. Vemos que nuestros jóvenes a veces es complejo porque los que tenemos hijos en edades ya, ¿verdad?, de entre 15, 18, 20 años, esa edad que pasan de ser adolescente a la adultez, vemos que a veces sus horas de descanso son pocas. Son pocas porque a veces están tan involucrados en el asunto de la tecnología, en el corre aquí, o sea, a veces las horas de descanso reales, porque a veces hay un descanso que no es real, en el sentido de que te han acostado, pero es con el aparatito, y a veces están todavía despiertos 3, 4 de la mañana, y si uno se descuida, amanecen ahí. O sea, ¿cómo incide realmente en esta población así joven esa parte del estrés a través de no descansar adecuadamente, no poner el cerebro a descansar adecuadamente? Es correcto. Por el no descanso o lo que se llama el sueño efectivo, que es el sueño REM, pues tiene que ser cerca de entre 5 o 7 horas. Un sueño que sea en la noche, porque se describen a veces, hay pacientes que no duermen en la noche por el trabajo, pero duermen en el día. Pero ese sueño no tiene el descanso y no libera las sustancias necesarias para descansar el cuerpo, entonces no es un sueño efectivo. Y de 8, cuando ese patrón se altera y no se cumple con ese horario, pues comienzan a incidir obesidad en ese sentido, porque hay alteración de la alimentación. El mismo estrés también te puede desarrollar junto con la falta de sueño, aumento de los niveles tensionales, porque no hay descanso, el cuerpo no descansa, está todo el tiempo en hiperactividad. O sea, sabemos que el estrés produce muchísimas alteraciones a nivel de nuestro organismo, sabemos que el estrés hace que liberemos mucho más sustancias adrenérgicas, sabemos que el estrés produce lo que se llama resistencia a la insulina, y con resistencia a la insulina va a venir después sobrepeso, obesidad, que es finalmente entonces otro factor de riesgo que se agrega, y más si el paciente al final se hace diabético. Que el estrés incide también en lo que tiene que ver con nuestros factores inmunológicos, con nuestras defensas orgánicas. O sea que si tenemos una carga de estrés tan marcada y no logramos llegar a un descanso adecuado, entonces pues estos son factores de riesgo sumatorios entonces para nuestra salud cardiovascular, que pudiera irse deteriorando de manera gradual. Es importante entonces, Cadena, que los jóvenes, principalmente los jóvenes o adultos mayores jóvenes, que se habla menos de 55 años, o sea, tenemos que tener un descanso específico, horas específicas, porque a veces hay personas que todavía, muchas personas amanecen trabajando, entonces es diferente si dormimos en el día que dormir en la noche. Es correcto, o sea, el tiempo específico es entre 5 o 7 horas, también el descanso excesivo por encima de las 10 horas tampoco es beneficioso. Y se planteaba, ahora hace unos días salió un paper en la revista del Colegio Americano que planteaba la incidencia de arritmias o la apnea obstructiva en los pacientes que dormían de día, específicamente en ese grupo que tenía trabajos nocturnos. Y se plantea que el que sí tiene descanso nocturno, pues disminuye más esta incidencia. Para que la gente sepa, cuando el doctor menciona así, apnea obstructiva del sueño, es una condición que realmente también lleva algún riesgo cardiovascular al final, y casi siempre las personas con sobrepeso, obesidad, por eso como factor de riesgo, el doctor dice cuando se duermen entonces demasiadas horas también es malo, porque tú tienes sobrepeso, obesidad, porque no quema adecuadamente las energías que consumiste, las calorías que consumiste, pues entonces eso se va a acumular y va a llevar a sobrepeso, obesidad, y pudiera entonces llevar a eso, apnea obstructiva del sueño, que no es más que aquellas personas que en la noche a veces se despiertan pensando que se van a asfixiar porque no logran oxigenar adecuadamente su cerebro y su sistema, y el mismo organismo lo despierta. Entonces son personas que a veces en la noche no descansan bien, porque cada vez que quieren entrar a un sueño efectivo justamente se despiertan sintiendo falta de aire y piensan como que se van a asfixiar. O sea que es interesante entonces saber que también dormir demasiado, y eso es quizás lo que pasa, y como digo, en algunos de los muchachos jóvenes también, en el sentido que no duermen adecuadamente, pero no hacen ejercicio de manera regular también. Por lo tanto, esos factores de riesgo son, como les digo, acumulativos. Acumulativos en el tiempo, a medida que vamos en el tiempo con ese mal hábito de dormir y ese mal hábito de no hacer ejercicio, pues usted tiene un individuo que cada vez se agota más, no tiene rendimiento igual en el colegio, en el trabajo,
porque esa máquina perfecta que está hecha como es el cuerpo humano, si alteramos los patrones fisiológicos normales, pues vamos a tener esa respuesta. Entonces todo un individuo que nos rinde, que se irrita de una manera fácil en el trabajo, que antes tenía buena relación interpersonal, ahora no la tiene, comienza a tener presión arterial, y eso cuando es acumulativo en el tiempo, pues se paga el precio como el que fuera diabético. Si está muy cerca, pues se acerca más a la diabetes. ¿Cuál sería entonces, Cadena, así rápidamente, porque el tiempo en televisión vuela, como normalmente dicen los que trabajan mucho esto? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué hacer con estos, principalmente con esta población joven que sabemos que está con factores de riesgos interesantes de sobrepeso, estrés, hipertensión, dislipidemia? ¿Cómo podríamos nosotros tratar de verdad de mejorar esos factores y para disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares que cada vez vemos los cardiólogos? Correcto. En personas jóvenes? En los jóvenes tratar de crear hábitos de caminar. Por ejemplo, pueden salir a caminar. Muchos planteamos, si usted tiene algún hobby, que fuera en el ambiente que sea caminando o al aire libre, tratar de practicar ese hobby, tratar de crear buenos hábitos. El uso de la televisión de noche a veces provoca que disminuyamos el sueño, pues tratar de plantear hábitos de alimentación sana, esa misma alimentación acompañada con buena hidratación y descanso nocturno con sus horas correspondientes. A veces tenemos muchos compromisos que nos agobian, pero tratar de sacar ese tiempo en el día, de que uno pueda relajarse, salir de la rutina, hacer algo que le gusta, romper con esa cadena sin ser irresponsable en el trabajo. Perfecto, perfecto. Y algo interesante que para que no se nos quede, a veces la gente joven también tener cuidadito cuando se va a hacer actividad física, de no utilizar muchas cosas energizantes. A veces los jóvenes, que estoy cansado, justamente porque no descansaron bien y no durmieron bien en la noche, y cuando deciden hacer algo de actividad física, un estimulante, una cosa que me energice, cuidadito con eso, que algunos, y esencialmente cuando se utilizan ligados con otros elementos o cuando se usan en exceso, hay que tener cuidado con ellos porque pueden también aumentar la frecuencia cardíaca y tener algunas condiciones cardiovasculares que pudieran dañar esa situación. Gracias a ustedes, gracias al doctor Cadena por acompañarnos en el día de hoy. Realmente interesantísimo ver cómo el estrés incide directamente sobre la salud cardiovascular. Recuerde que estamos en el mes del corazón, prevención cardiovascular. La semana del 29 estaremos en el Instituto Dominicano de Cardiología y quiero que los pacientes vean esto, que nos pueden acompañar directamente los pacientes en este momento del 29, el miércoles 29 en la mañana. Los doctores de la consulta del Instituto Dominicano de Cardiología van a estar haciendo una serie de conferencias justamente hablando de cómo prevenir los factores de riesgo cardiovasculares. O sea que si usted es paciente del instituto y quiere acompañarnos, vaya. Si usted no es paciente, como quiera, vaya y escúchenos hablar de prevención de riesgo cardiovascular. Le agradezco por su sintonía y nos vemos aquí el próximo jueves, Dios mediante. Un saludo para la doctora Iber que sé que nos está viendo desde su casa.